vía webinar, entonces extiendo un cordial saludo a las diferentes localidades municipales que nos están sintonizando. Como ustedes saben, la importancia del foro de diálogo es la participación activa, no pasiva. Vamos a presentar un experto por parte de UNICEF, ¿no? Esta agencia de Naciones Unidas que trabaja para el Fondo de la Niñez y la Familia, nos va a presentar un poco el contexto de en qué consiste este ODS, para a partir de ahí, alrededor de 60 minutos, dejar abiertos los micrófonos. Mientras tanto, todos están cerrados. Esto por temas logísticos y por respetar los tiempos. Sin embargo, ustedes pueden ver en su plataforma que tienen un icono, un vector en forma de una mano. Esta hace referencia como si estuviéramos en un aula y ustedes quisieran levantar la mano para pedir la palabra. Ustedes al poner la mano, nosotros aquí en la Oficina de Pacto Mundial los identificamos, les damos un turno y les abriremos el micrófono. Esto, les digo, será hasta después de que nuestro experto invitado, UNICEF, presente a detalle en qué consiste este ODS. Este foro de diálogo se está grabando y lo podrán encontrar en el canal de YouTube de Red Mexicana del Pacto Mundial. Ahí pueden encontrar este y los últimos foros de diálogo. Y un saludo para las personas que lo escuchen también ya grabado. Y también al terminar este foro de diálogo recibirán una encuesta por parte de nosotros como oficina. Esto para nosotros garantizar que estamos ofreciendo actividades de calidad a ustedes, nuestros participantes. Esa es la razón de ser por la que operamos. Y ahí, por favor, con toda objetividad, háganos saber aquellos comentarios de mejora. Siempre la plataforma se presta para que hayan algunas complicaciones, por ejemplo, con internet, con red. Nosotros estamos transmitiendo de 3 diferentes máquinas, con diferentes redes. Entonces, para poder garantizar que no es problema de la emisión, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a escuchar raro o tienen alguna interferencia, les haremos saber si es nuestra culpa y si no, pues revisar el internet con el cual ustedes están recibiendo esta información. En la encuesta, una vez que la terminen, recibirán por parte de la Oficina del Pacto Mundial una constancia de participación en este foro de diálogo. Entonces, a manera de introducción, le retomemos un poco el contexto global. En septiembre del año pasado se presentó una agenda que integra y alinea a más de 190 países, una agenda para los próximos 15 años, acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y mejorar el planeta son las metas de esta agenda. Y ahora esto se traduce en 17 metas, en 169 metas con 230 indicadores. Todavía falta bajar esto a un plan regional en América Latina y tropicalizarlo a México. Esta agenda llama a todos y el sector privado juega un papel fundamental. En las inframinas vamos a tener ese apoyo, pero el sector privado va a decir, ok, yo puedo trabajar para la educación, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Yo no trabajo con niños, yo no trabajo en educación. Pues es parte de este objetivo de este foro de diálogo, ¿no? Aquí pueden darse cuenta que lo que buscamos es un intercambio de experiencias. Ustedes, los participantes del Pacto Mundial, son el activo más importante de nosotros. Más allá de tener la bandera de Naciones Unidas, más allá de que seamos la red de responsabilidad social, empresarial y corporativa más grande de todo el planeta, lo importante son los participantes. ¿De qué sirve tener una agenda? ¿De qué sirve tener estos objetivos de desarrollo si ustedes no las ensuyan, ¿no? Nosotros les vamos a presentar la herramienta. Hoy les traemos a UNICEF para que desmenuce, por así decirlo, el objetivo, y a partir de ahí ustedes es hacerlo nuestro, es llevarlo a la práctica. Ojalá se preste para que haya controversia, debate, discusión. No debemos estar, si algo no les hace sentido, es lo que buscamos en estos foros de diálogo. ¿Para qué? Para, a manera de consulta, empezar a integrar esta perspectiva del sector privado y que ustedes, participantes del pacto, seas una universidad, seas una pyme, seas una empresa multinacional, seas gobierno, estás aquí el día de hoy conectado porque algo te interesa de este objetivo. Hay que hacerlo saber, hay que integrarlo en un documento de consulta. Este ejercicio para nada es aislado. El Pacto Mundial, ustedes pueden darse cuenta que es el quinto foro de diálogo. La semana pasada hablamos sobre energía. De hecho, vamos a ver eso en las siguientes láminas para tener ese acompañamiento. Podemos ver, por ejemplo, el SDG Compass. El SDG Compass es una herramienta desarrollada en conjunto por nosotros, por Global Compact, por Global Reporting Initiative, GRI, este formato de reporteo internacional que Global Compact recomienda, y por World Business Council for Sustainable Development. Desarrollamos esta especie de Six Sigma, en donde se hace un análisis de materialidad en que se identifica o se analiza la empresa qué está haciendo o de qué forma impacta hacia la educación y tener un plan de acción específico. Si ustedes quieren conocer más del SDG Compass, nuestro siguiente foro de diálogo
va a ser un foro de diálogo totalmente atípico porque va a ser en nuestro encuentro anual de participantes del Pacto Mundial. Justo en un mes, el 6 y el 7 de julio, en el IPADE, estamos convocando a los participantes del Pacto Mundial ahora de forma presencial. Es el único encuentro presencial. Por dinámica hacemos una mensual virtual. Pero vamos a estar distribuidos en 9 mesas de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para en conjunto desarrollar el primer documento nacional que integre la perspectiva del sector privado hacia la implementación de los ejes de la Agenda 2030. Dentro de este ejercicio, vamos a lanzar el SDG Compass, una nueva herramienta que está revolucionando la sostenibilidad, y aquí en México lo lanzaremos el Pacto Mundial 6 y 7 de julio. Seguramente ya habrán recibido la invitación. Si no, por favor, coméntenoslo aquí en el chat y ahora revisamos. La Agenda 2030, veamos un poco el contexto global. En el 2000, en la Cumbre de Líderes, Naciones Unidas dice, es importante que trabajemos como planeta, no vayamos todos de forma aislada. Así se hacen 8 primeros objetivos del milenio, que si algo nos dejaron fue aprendizaje. Aprendizaje de que sí podemos trabajar en conjunto. Pero había muchísimas herramientas que no eran para nada las más eficaces. No habían indicadores, no sabíamos de dónde venían, atendían únicamente cuestiones sí urgentes, pero que se quedaban en un aspecto asistencial. Y eran los países los únicos que reportaban. Aquí en México, nuestros planes nacionales de desarrollo estaban basados en los famosos objetivos del milenio, pero en la práctica ninguna empresa alineaba su responsabilidad social a estos objetivos, ni siquiera la sociedad civil en tantos casos. Ahora, 15 años después del proceso de arquitectura post-2015, un proceso de consulta, de colaboración de diferentes sectores, ¿no? Qué importante es fijarse en la empresa. 51 de las 100 principales economías del planeta son empresas. Una empresa que va a generar, sí, riqueza, oportunidades laborales, desarrollo urbano, tecnología, puras características propias del desarrollo. Las empresas juegan un papel básico para alcanzar estas metas, ¿no? Por eso es que estos ejercicios, como los que estamos llevando a cabo esta mañana, son sumamente trascendentes a un plano nacional, porque son ustedes, el sector privado, los capaces de hacer algún tipo de transformación en el país. Esto no exime para nada la responsabilidad del sector público. Si hablamos de educación, sin duda el gobierno es un actor fundamental. Pero si no queremos que se limite únicamente a ellos, por eso llevamos a cabo estos foros en donde identificamos por qué, o sea, cómo una empresa puede apoyar o trabajar por la educación y sobre todo por qué le conviene a la empresa. Aquí estamos hablando de capacitar un mercado, de capacitar una siguiente fuerza laboral, de hacer un consumo responsable. Esa es la fase 2 de esta Agenda 2030. Una fase en la cual ya vamos más allá de dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible. Es como hoy abrir micrófonos, contextualizando un poco el contexto, la gran redundancia, con UNICEF, con que nos estén presentando estas herramientas y sean ustedes quienes lo lleven a cabo en práctica. Somos el único país en México en tener estos foros de diálogo. Aquí pueden darse cuenta, el año pasado, en el encuentro anual previo, hicimos México, como las otras 80 redes a nivel global, hicieron el proceso de arquitectura post-2015, en el cual presentábamos los elementos no prioritarios, porque todos lo son, pero sí que con mayor frecuencia las empresas decían, es un tema sensible. La gran mayoría de las empresas del Pacto Mundial el año pasado en México nos dijeron que la educación era un tema sensible, que hablar de educación era hablar de cambio, ¿no? Entonces, lo mismo hablar de paz, de equidad de género, de agua y de energía. Por eso es que hoy estamos hablando de educación en respuesta a lo que se presentó en el encuentro anual del 2015. Estos indicadores son parte de los frutos que arrojó este encuentro anual. No se puede hablar de una empresa exitosa sin una sociedad exitosa. Y la sociedad se crea, se forma a través de la educación, y aquí podemos ver lo importante que era la vinculación, la colaboración y empresarios educando empresarios. Más a detalle, más adelante platicaremos al respecto. Vamos a presentar a nuestra invitada. Le voy a dejar el micrófono a la maestra Elizabeth Hernández. Ella, como saben, es la coordinadora de atención al participante del Pacto Mundial en México. Elizabeth es quien opera y administra aquí en México la red, y es quien atiende a ustedes, nuestros participantes. Entonces, Liz, por favor. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Me voy a dar la tarea de leer la semblanza de la maestra Alcira López Flores. La maestra Carmen es jefa del programa de educación de la UNICEF en México, es licenciada en Letras por la Universidad Pontífica Católica de Perú, tiene una maestría en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad de Mayor de Simón en Bolivia, como parte del programa de formación de recursos humanos en Educación Intercultural Bilingüe para los países andinos. Se ha desempeñado como docente, evaluadora e investigadora en temas como participación indígena en educación,
formación de docentes en alfabetización intercultural bilingüe y ha desarrollado metodologías y materiales de capacitación tanto en español como en lenguas indígenas. Cuenta con múltiples publicaciones y fue coordinadora del Proyecto Nacional de Participación Indígena para el Desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en Oriente, Chaco y Amazonia. Fue responsable del Plan Estratégico Nacional de Consejos Educativos Indígenas en Bolivia y desde el 2015 es funcionaria del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Hasta el 2014 se desempeñó como oficial en educación en UNICEF en Perú y actualmente es la jefa del programa de educación en UNICEF México. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra Carmen. Muy buenos días a todos y quiero agradecer muy sinceramente a nombre de UNICEF esta oportunidad que nos brindan de ponernos en contacto con un sector que para nosotros es clave, el empresariado, y el empresariado particularmente interesado en acciones de responsabilidad social. La sociedad está compuesta de Estado y de sociedad civil, y en la sociedad civil un actor clave son con seguridad las empresas. Lo que quiero hacer en los, espero, próximos 20 minutos es presentarles rápidamente los cambios que hay. En una primera parte, los cambios entre lo que fueron los ODM y lo que son ahora los ODS, y en una segunda parte, qué desafíos presenta esto para México. Ustedes me pasan, por favor, la lámina. Tenemos acá una rápida mirada. Ya lo anunció Marco hace un rato, el paso de 8 ODMs a 17 ODS. No solamente es un tema de cantidad, para nosotros es un tema sobre todo de calidad y de profundidad. Vamos a la siguiente. En relación a la infancia, nosotros agrupamos las metas en grandes categorías. Tenemos supervivencia, desarrollo, protección y participación. Y vemos a la izquierda cómo los ODMs estaban básicamente centrados con relación a la infancia en 11 metas para supervivencia, solo 2 en desarrollo, no había ninguna de protección y apenas una de participación. Mientras que los ODS, que como se dijo también hace un rato, han involucrado mucho a la sociedad civil en la discusión, hemos aprendido después de 15 años lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Tenemos ahora muchas más metas, no solo para supervivencia, sino también para desarrollo, para protección de la infancia. Participación todavía es un poquito débil, aunque ha duplicado, sigue siendo todavía un objetivo que se ve poco, que se entiende poco y que se cumple poco, a pesar de que es uno de los derechos que garantiza la Convención de Derechos del Niño. Y luego tenemos una categoría que llamamos cross-sectoral o intersectorial, donde vemos que sí hay 8 metas. ¿Cuáles son las grandes diferencias que encontramos nosotros del paso de ODMs a ODS? La siguiente lámina, por favor. En primer lugar, hay una mirada universal que es clave, que no se quede nadie atrás. El enfoque de ODM fue asistencialista, como ya se dijo, los países pobres deben ser ayudados por los países ricos, mientras que acá entendemos que la pobreza lamentablemente también se encuentra en los países ricos, que hay desigualdad, que hay brechas, que detrás de los promedios nacionales que pueden decir o hacer sentir a uno satisfecho, detrás de los promedios nacionales hay desigualdad. Y entonces se trata de problemas mundiales, no es solamente un problema de países pobres que los ricos deben ayudar a resolver, sino se trata de problemas de personas en todo el mundo que tenemos que lograr que gocen de los mismos derechos, estén donde estén. Y algo que es importante, está señalado al final, la construcción de los ODS ha sido un proceso participativo, en particular donde ha estado la sociedad civil. Y esto es clave, no ha sido un proceso construido por los estados, mirado desde arriba, sino más bien un proceso de abajo hacia arriba, con mucho diálogo, con mucha consulta, con mucha participación. Y es por eso quizás que los ODS están mejor diseñados que lo que estuvieron los ODMs. Esta es una primera diferencia. Vamos a la siguiente lámina.
Y lo que tenemos ahí es esta mirada que pasa del logro parcial, es decir, estoy avanzando, a plantearse como meta el reducir a cero los problemas. No basta con reducir el problema, hay que eliminarlo. Entonces ahí tienen un par de ejemplos de cómo los ODMs decían vamos a reducir a la mitad o vamos a reducir las 2/3 partes y pueden revisar las metas de los ODMs en general. Ese es el lenguaje. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por reducir. No, el desarrollo consiste en que no existan determinados problemas como son el hambre, como son la pobreza. Mientras existan no habrá desarrollo. Es decir, no basta con reducirlos, hay que eliminarlos. Y acá tienen, como les decía, el ejemplo de las metas relacionadas con el hambre o la mortalidad infantil. Esta es una segunda diferencia. Una tercera diferencia, vamos a la siguiente lámina, tiene que ver con temas que son necesarios para lograr la equidad. Un tema para nosotros clave es la participación de la sociedad civil y, en relación a la infancia, la participación de niños, niñas y adolescentes. Esto que es un derecho, está consignado en la Convención de Derechos del Niño desde el año 89, todavía se cumple muy poco o a veces ni siquiera se hace el intento de cumplir. Dice la Convención que los niños deben ser consultados en todas las decisiones que los atañen. Es decir, hay que preguntarles qué piensan y hay que tomar en cuenta su voz en el diseño de políticas, en la evaluación de políticas, etc. Pero también hay que tomar en cuenta las voces de todos según qué política estamos implementando. Y aquí vemos, el ejemplo tiene que ver con agua potable. Para reducir o para lograr el acceso, no es reducir es el lenguaje ODM, en ODS, para lograr el acceso universal, ¿qué necesitamos? La participación de las comunidades. Entonces hay concurrencia de metas para lograr el objetivo. La participación aparece en varias metas y, siguiente lámina por favor, también aparece el tema del empoderamiento. En relación al acceso a la primaria y la secundaria, era la meta de ODM, nosotros decimos, sí, es importante, hay que lograr que todos tengan no solo primaria como era ODM, sino también secundaria, voy a abundar en esto más adelante. Es clave el empoderamiento de las mujeres y de las niñas a todos los niveles. Y así como he relevado yo participación y empoderamiento, en este caso hay otros temas en los que se señalan ingredientes necesarios donde la sociedad civil es clave para el logro de desarrollo. No se trata solo de que los estados hagan, sino de que los actores sociales hagan, participen o se empoderen. Entremos ahora al tema educativo con la siguiente lámina, por favor. Un cambio radical entre el ODM, lo que era el ODM 2 y ahora el ODS 4, es que se ha discutido mucho para qué la educación. No se trata de que todos los niños y niñas vayan a la primaria, como decía el ODM, porque todos tienen que tener educación, sino que se ha recuperado esta visión de que la educación es el mecanismo por el cual los estados construyen sociedades. Las sociedades se reproducen por medio de los sistemas educativos. ¿Y qué sociedad queremos nosotros? Queremos una sociedad sostenible, con paz, donde se cumplan los derechos humanos, donde haya igualdad entre géneros, donde no haya violencia, donde haya esta concepción de ciudadanía mundial. Todo eso esperamos que lo produzca la educación. Y por lo tanto, dice el ODS, la educación debe garantizar que todos los alumnos tengan estos conocimientos y habilidades. No es solamente leer, no es solamente escribir, no es solamente sumar. Son habilidades para la vida, para generar desarrollo sostenible, para tener estilos de vida sostenibles. Esta visión de largo plazo y de construcción de ciudadanía está en el ODS y tiene una meta específica. Otro cambio fundamental entre el ODM 2 y ahora el ODS 4 es que ya no está el peso puesto en la cantidad como era antes, que todos los niños terminen un ciclo, sino en los resultados. Nos interesa que estén todos los niños porque es su derecho.
Nos interesa que vayan a la escuela porque la escuela debe ser un lugar seguro donde obtienen su máximo desarrollo, pero sobre todo tiene que producir resultados escolares pertinentes y eficaces. La escuela tiene por objetivo generar aprendizajes para la vida, generar ciudadanía. No basta que estén los niños en la escuela, no basta que estén todos, aunque sea en primaria, en secundaria, en superior. Si no se generan, si no se desarrollan los aprendizajes, la escuela no está cumpliendo el objetivo para el cual ha sido creada. Otras diferencias encontramos en la siguiente lámina. Es la mirada de ciclo de vida. El ODM2 estaba centrado en la primaria universal. Y muchos países del mundo para ese momento ya tenían la primaria casi universalizada. Entonces, ¿cuál era la meta? El caso de México se planteó la educación básica en general. En América Latina la discusión fue universalizar la primaria no es suficiente, vamos a universalizar la básica. Y subieron un poquito la valla. Pero eso no basta. La educación empieza desde que el niño está en el vientre de la madre. Les hago mi paréntesis para sugerirles que vean un lindo video que hay en Netflix, El origen de la vida, que UNICEF también ha apoyado con varias empresas, Natura, en fin, hay varias empresas que han puesto la mano para hacer este video que está muy lindo. Y ahí lo que decimos es, la educación empieza en la primera infancia. Si no aseguramos el desarrollo infantil temprano, desde que el niño nace hasta los 3 años, la educación preescolar de los 4 a los 6 años, la primaria ya puede empezar con diferencias, ya puede empezar con brechas. Lo ha dicho el premio Nobel, Heckman, la tasa de retorno, la inversión en la primera infancia produce 7-1. Hay estudios en Estados Unidos que muestran que la tasa de retorno puede ser hasta de 17-1 por dólar invertido. Es decir, la inversión debería estar en la época en que, la primera infancia es la época en que la tasa de retorno es mayor. Y sin embargo, cuando analizamos los gastos de los países, vemos que en general el gasto, la inversión en educación está concentrada en superior, es más baja en secundaria, más baja en primaria, y en primera infancia es prácticamente inexistente, a pesar de que la tasa de retorno es mayor. Lo que nos traen los ODS, lo que nos trae el ODS 4 con sus distintas metas, aquí les he puesto las metas, la meta 4.2 está centrada en primera infancia, la 4.1 habla de primaria y secundaria, la 4.3 habla de formación técnica profesional y superior, es decir, la universitaria. He puesto un poco más abajito y en letras menores la 4.4 porque ya no tiene que hacer con el quehacer de UNICEF, ahí están hablando de jóvenes y adultos, pero la traje para que vean que hay esta lógica de que la educación es durante toda la vida. La educación debería empezar con el niño pequeñito recién nacido o antes, con la madre gestante, y no debería acabar nunca, porque debemos estar siempre promoviendo el aprendizaje permanente para la vida y para los distintos estadios de la vida en los que vamos transitando. Entonces, esta mirada de enfoque de ciclo de vida es muy interesante en los ODS. Vamos a la siguiente. Y ahí lo que tenemos es el enfoque de equidad y de cierre de brechas. Ven en la lámina cómo el dar una respuesta aparentemente igual no resuelve los problemas. Si nosotros reacomodamos los aportes que hacemos, y pueden ser los mismos, son los mismos 3 cajoncitos, pero repartidos de una manera diferente, de acuerdo, mirando a los niños, mirando sus capacidades o sus debilidades, mirando las brechas, con los mismos insumos podemos garantizar una respuesta más efectiva. Y eso es lo que dice la meta 4.5, eliminar disparidades. No bastan las políticas universales, el derecho es universal, pero las políticas tienen que ser diferenciadas. Tenemos que mirar a los distintos grupos y entender. En un país tan diverso como México, las realidades son diversas también. Y entonces una política válida para una región o estado del norte
probablemente no sea tan eficaz para un estado del sur. Y al interior de los propios estados encontramos brechas. La zona de la montaña de Guerrero no es igual a la zona de costa de Guerrero. La zona de la Sierra Tarahumara no será igual a la de la costa capital. Es decir, tenemos que tener focos, miradas mucho más agudas, mucho más detalladas para poder generar cambios, en particular en las personas que tienen las mayores vulnerabilidades, niños, niñas con discapacidad, niños de pueblos indígenas, niños de zonas rurales o todos aquellos que por alguna razón no estén accediendo al derecho a la educación, que para nosotros es clave porque es un derecho habilitante. No nos podremos desmarcar de la pobreza si la educación es mala, no podremos acceder a un trabajo digno si la educación es mala, no podremos tener desarrollo sostenible mientras la educación no sea de calidad. Entonces, este enfoque de equidad y de cierre de brechas es clave, como los ODS los están enfocando, en este caso el ODS de educación. Vamos a la siguiente. Y ahí lo que tenemos es otro cambio importante que estaba un poquito en los ODM, pero está mucho más claro ahora en los ODS, las condiciones para la educación. Por un lado, maestros calificados, esto es clave, no hay reforma educativa, no hay mejora educativa si no tenemos maestros calificados. Todo lo que hagamos de infraestructura, de materiales, de conectividad, TICs, lo que quieran, no genera cambios si el maestro, que es el actor que está día a día frente a los alumnos, no tiene la calificación para usar con el máximo beneficio esa infraestructura, esa conectividad, esos materiales. Y el ODS pone una meta clave de aumentar la oferta de maestros calificados. No se trata de poner a cualquier persona para atender, y lamentablemente ahí todavía tenemos algunas deudas en México, niños, niñas que son educados no por maestros, sino por egresados de secundaria, o los niños pequeños que son atendidos por madres cuidadoras con buena voluntad, pero no necesariamente con la calificación suficiente. Tenemos que lograr que todos los servicios que atienden a la infancia tengan los mismos estándares de calidad, al margen, como se suele decir, de la casilla postal donde uno vive. Una segunda meta que tiene que ver con condiciones es la que habla de las instalaciones escolares. Las escuelas dignas, lo dice este gobierno, tienen que ser instalaciones escolares que permitan el acceso a todos, en particular, por ejemplo, a los niños que tienen alguna discapacidad, pero también que ofrezcan entornos seguros, buenas construcciones, que no haya riesgos en caso de sismos, en caso de tornados, en caso de inundaciones, que estén ubicadas correctamente para en caso de que hubiera un deslave, no vayan a ser afectadas, que sean seguras en términos de libres de violencia, que sean inclusivas, que sean eficaces, que garanticen el desarrollo óptimo, y entonces no basta con tener las 4 paredes y las carpetas y las instalaciones eléctricas. También tienen que tener, como se ve en la foto, espacios para la recreación física, para el desarrollo físico, para el desarrollo artístico, para el libre esparcimiento, para el derecho al juego, etc. Y hay una meta que también está en chiquitito porque no tiene que ver con UNICEF, son estudios superiores, pero también habla de la necesidad de los programas de formación profesional. Entonces, estas son a grandes rasgos las diferencias que nosotros señalamos y que pensamos que es un gran logro en relación a cómo nos las planteamos 15 años que vienen. Y ahora quiero señalar algunos desafíos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esto lo pueden buscar en internet, son las escuelas amigas de la infancia. Es la manera como nosotros vemos que debería ser el servicio educativo, el derecho a la educación, y que conjuga mucho con los ODS. Cuando se aprobaron el ODM2 y decía primaria, pues nuestra figura era más grande y el ODM estaba muy chiquitito. Ahora el ODS, si ustedes miran las láminas anteriores y la comparan con esta, no la voy a leer,
van a ver que el empate es mucho mayor y por eso nosotros estamos muy contentos con las metas que ha establecido el ODS 4. Vamos a los desafíos. ¿Qué tenemos en México? ¿Cómo articulamos primero los distintos ODS, en este caso el ODS 4 con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, en este caso el Plan Sectorial de Educación, el Plan de Infancia, derivado de la aprobación de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el 2014, los planes estatales de desarrollo, los planes estatales de infancia? Tiene que haber articulación. Una vez que se definen los indicadores, hay que alinear los indicadores nacionales con estos indicadores globales. Esas son las metas que nosotros tenemos que comprometernos a lograr, tanto desde el Estado, desde la cooperación, como desde la sociedad civil y, por supuesto, el empresariado. Un segundo desafío que es clave en general en todos los países por la manera como están organizados es que la mirada integral del ODS requiere de una respuesta integral, de una respuesta que articula sectores, que es interinstitucional. Hay que ver salud con educación, educación con vivienda, vivienda con transportes, etcétera, pero también intergubernamental, es decir, articular niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno local. Y esto muchas veces entra en contradicción o choca con los planes sectoriales, con los planes. Educación tiene su plan, salud tiene su plan, vivienda tiene otro y no conversan entre ellos. El esfuerzo lo dice con claridad, lo establecen las metas ahora de los ODS, el trabajo tiene que ser intersectorial, si no, no lo hacemos. Pasamos de 8 a 17 metas, necesitamos mayor concurrencia de instancias, mayor concurrencia de entidades, necesitamos a la sociedad civil, necesitamos al empresariado, necesitamos a los medios, necesitamos a los gremios. No es solo un tema de estados o de gobiernos. Otro desafío grande que encontramos en países con brechas y con diversidad en el desarrollo interno es la heterogeneidad de las capacidades. No es el mismo nivel de desarrollo, el mismo nivel de interlocución que nosotros encontramos, por ejemplo, en un municipio, acá en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo, incluso los municipios más pobres, que el que podemos encontrar en un municipio rural, donde una persona tiene que hacer 5 acciones y no tienen ni siquiera los presupuestos suficientes para cumplir con sus planes. Y un último desafío tiene que ver con la alta rotación de funcionarios. Lamentablemente los planes son planes de gobierno y no son planes de Estado, no son planes de largo alcance que garanticen derechos, y cada vez que tenemos un cambio por elecciones o a veces un cambio solamente por el cambio del titular del sector, cambian todos los funcionarios de mando medio, de mando superior, y estamos a foja cero volviendo a empezar el trabajo. Y les he traído algunas láminas ya para cerrar con datos de cómo estamos en educación para ver por dónde van las brechas y por dónde van los desafíos. Esta lámina lo que nos muestra en verde es los niños que están fuera de la escuela. Y entonces pueden ver ustedes a la izquierda, preescolar, tenemos 3/4 partes de los niños de 3 años todavía fuera del preescolar, recién comienzan a incorporarse con fuerza cuando tienen 4 años, 5 años está bastante bien, aunque todavía tenemos niños fuera de la escuela. En primaria en general hay una buena cobertura, pero esos que están ahora fuera, están fuera hace mucho tiempo. ¿Por qué no logramos hacer el 100%? ¿Quiénes son esos que están ahí afuera en verde? Son los niños que tienen alguna discapacidad, son los niños que no tienen el acceso todavía asegurado, son niños de zonas rurales, son niños de zonas indígenas, son niños migrantes. En secundaria se nos vuelven a ir los niños. Comenzamos más o menos bien, aunque fíjense que ya del tránsito de primaria a secundaria se nos han ido algunos. ¿Por qué terminando la secundaria no pasan todos? Deberían todos pasar a la secundaria. Se nos pierde casi la mitad de los que
es decir, el número de niños fuera casi se duplica, solamente del tránsito primaria a secundaria, y de ahí comienzan a irse a un ritmo muy preocupante. Se nos va el primer año de secundaria, casi el doble en segundo de secundaria, otra vez se aumenta el tercero de secundaria, y en media superior pues terminamos con un tercio de los niños fuera de la escuela. Ahí hay un gran trabajo por hacer y después voy a decir cómo podría eventualmente el empresariado contribuir a esto. Siguiente lámina tiene que ver también con niños fuera de la escuela, y aquí vemos cuánto incide la pobreza en el tema de que los niños estén fuera de la escuela. El quintil más rico en celeste, el quintil más pobre en azul, y vemos cómo en general la proporción es de 3-1. Es decir, los niños de los quintiles más pobres son 3 veces más afectados que los niños de quintiles más ricos, y ahí tienen ustedes desde el preescolar hasta la media superior cómo están los niños fuera de la escuela cuando ponemos el indicador de pobreza como diferencial. Vamos a la siguiente, y esta es más importante para nosotros, porque la finalidad, decía hace un rato, no es que los niños vayan a la escuela. La finalidad de la escuela es que los niños aprendan. Y solo tomando lenguaje y comunicación, he sacado estos datos del INEE, de la prueba Planea. La prueba Planea evalúa y da los resultados en 4 niveles. Y el nivel 1 y nivel 2 se consideran por debajo de lo que se espera para ese grado. En este caso se trata de sexto de primaria, y el nivel 1 y nivel 2, insisto, es los niños que no logran lo que se esperaría en sexto de primaria en términos de lectura. El promedio nacional ya es preocupante. La mitad de los niños está en nivel 1, que es el nivel más bajo. Y si le sumamos el nivel 2, pues tenemos 3/4 partes. Los niños indígenas, el 80% está en el nivel más bajo. Y si le sumamos el nivel 2, pues tenemos 96%, es decir, solo 4 de cada 100 niños indígenas llega a sexto grado con un desempeño satisfactorio en lectura. ¿Qué cosa le espera a esos 4? ¿Y qué cosa le espera a los otros 96 que no lograron las mínimas capacidades en lectura? ¿Qué le espera en secundaria? Y si llega, ¿qué le espera en media superior? Comunitarias, las escuelas de CONAFE, un poco mejor, pero también por debajo del promedio nacional, y las generales públicas vemos que están en el promedio nacional, muy lejos de lo que generan como resultado las escuelas privadas. Esto es lo que mide la educación, lo que los niños saben hacer en el grado que les corresponde. No basta con que estén en la escuela, tienen que aprender lo que corresponde a su grado. Si no, no estamos garantizando el derecho a la educación. La siguiente lámina presenta los resultados para matemáticas, son algo mejores, estos son de tercero de secundaria. Sin embargo, pueden ver ustedes cualquiera de las cifras con relación a la última fila, que es de las escuelas privadas. El sistema público está bastante por debajo en términos de logros, y los resultados están en el nivel más bajo por encima de la mitad. Es decir, más de la mitad de los niños en todos los casos está en el nivel más bajo. Esto es preocupante porque estos son niños de tercero de secundaria, muchos de los cuales ya vimos en las gráficas anteriores, se van aquí. Este es su último año de escuela y no lograron los conocimientos que se esperaba de ellos para tercero de secundaria. Ya no vuelven a la escuela, se van con estos logros. Vamos a la siguiente. Lo que quería señalarles no está puesto acá en la lámina, es qué es el rol o cuáles son las acciones que desde el empresariado podrían generarse. Uno es trabajar de alianza con los estados a nivel federal o a nivel estatal o a nivel local, incluso dependiendo de su lugar de ubicación o de sus ganas de colaborar con el estado. Pueden hacer experiencias piloto innovadoras,
Y esto siempre es un aporte para los estados. Los estados tienen políticas universales y tienen poco tiempo de probar experiencias pequeñas a pequeña escala, pero con resultados. Hace poco tiempo estuve con Natura. Natura tiene, por ejemplo, una experiencia muy interesante de escuelas de aprendizaje con resultados. Ellos están monitoreando, como suelen monitorear los empresarios, resultados, costo-beneficio, y tienen una experiencia demostrativa que está generando logros de aprendizaje. Esa experiencia podría ser entregada hechas en zonas de alta marginación o con apoyo para que, por ejemplo, más niños con alguna discapacidad accedan a las escuelas. Eso es por el lado del Estado, pero pueden trabajar también fortaleciendo a la sociedad civil, a los padres, a las madres de familia, a los niños, a las asociaciones, a los colectivos de sociedad civil, ustedes mismos como empresarios, porque es importante que se conozcan las metas, que se conozcan los resultados. Es importante empoderar a la sociedad civil en que participe y en que vigile. Cuando bajamos la guardia en la vigilancia y en la exigencia, normalmente los estados también bajan la guardia. Si tenemos sociedades civiles exigentes, críticas, que le siguen el paso y que dicen, oiga, usted, Estado mexicano, ha firmado un convenio que dice que los resultados deben de ser de calidad, que debemos de reducir las brechas, entonces el Estado se ve obligado, y no se trata de ser ni beligerante, ni hacer paros o huelgas, más bien se trata de establecer mesas de diálogos donde se discutan los problemas y donde se encuentren soluciones. Creo que este es un aporte grande que puede hacer el empresariado, porque además, a diferencia muchas veces de los propios gobiernos y de la sociedad civil, el empresariado está acostumbrado a medir resultados, a medir costos, a medir eficiencia. Y esto es algo que a veces los educadores no sabemos hacer bien, nos gustan las experiencias, pero no sabemos rendir cuentas sobre resultados. Yo les invoco a seguir con estas rondas de discusión sobre los distintos ODS, y a los que se animen en educación, UNICEF se compromete a seguir apoyando en lo que ustedes necesiten o quieran como información adicional para su trabajo, sea a nivel federal, estatal o local. Muchas gracias por la invitación nuevamente y ahora quedo a sus preguntas. Muchísimas gracias por la valiosísima información. Estuvimos tomando nota aquí de datos muy trascendentes, ¿no? Que creo que nos dan una visión global. Aprovecho para saludar a nuestros colegas de la red de Panamá, a Carla y a Mari. Nos da mucho gusto que estén aprovechando este contenido. Y pues, como saben, abrimos los micrófonos. Ya tenemos por lo pronto 2 manos levantadas. Nos da mucho gusto eso. Vamos a iniciar en el orden en que levantaron la mano. Ariadna Salgado, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. Por favor, preséntate, dinos de dónde nos acompañas, en dónde estás, y te escuchamos, Ariadna. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Ariadna Salgado, soy de la empresa corporativa azucarero Emiliano Zapata, estoy en el estado de Morelos. Zacatepec es la ciudad del estado. Mi pregunta va referente a la educación de adultos. Yo entiendo el objetivo de UNICEF y me gustó mucho el tema que nos brinda. Sin embargo, la industria privada nos enfocamos mucho en apoyar la educación de adultos. ¿Por qué? Porque cuando llegan nuestros trabajadores, pues ya nos llega el problema a la industria. Nos llega gente sin primaria, nos llega gente sin secundaria, y pues los esfuerzos y el enfoque de las empresas va orientado hacia la educación de adultos. Aquí, ¿cómo encajaría esta labor que hacemos en estos objetivos que nos acaban de presentar? No sé si hacemos correr varias preguntas o contestamos una por una. Lo dejamos abierto a tu disposición. Yo creo que es mejor una por una, porque todavía no tenemos tantas preguntas. Ah, perfecto. E incitamos a los participantes a que vayan levantando la mano. Adelante. Gracias, Ariadna, por la pregunta y por la participación.
Nuestro mandato es los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18. Por eso es que la presentación ha estado enfocada en el ODS 4 en este rango. Sin embargo, como has visto, hay algunas metas que tienen que ver con la educación de adultos, la educación superior, y el hecho de lograr erradicar, ojalá, el analfabetismo y generar los mecanismos para tener formas de educación para adultos que compensen la primaria, la secundaria y eventualmente la terciaria. No es el ámbito de nuestra competencia, sin embargo, a nosotros nos parece clave porque también encontramos una relación directa. Cuanto mayor educación tienen los padres, mayor educación suelen tener los niños. Cuando hacemos el análisis de los niños de inicial o de preescolar que todavía están fuera de la escuela, encontramos una relación muy fuerte entre el nivel de educación de padres y el hecho de que pongan o no a sus niños en preescolar. Cuanto menor es el nivel de los padres, menor importancia le dan al preescolar. Es decir, a UNICEF le interesa mucho la educación de los padres porque le van a dar más importancia a la educación de los hijos. Y no solamente porque le van a dar más importancia a la educación, sino porque van a poder participar más y mejor. No solamente ayudando a hacer las tareas, sino realmente vigilando. ¿Qué te enseñó el maestro hoy? ¿Qué te enseñó la maestra hoy? ¿Qué te han pedido como tarea? Eventualmente cuestionar si se considera que algo no es del nivel adecuado. Esto es muy fácil. ¿Por qué te están pidiendo esto? Deberían pedirte más, deberían enseñarte más cosas. Es decir, los padres jugando un rol activo en la educación enriquece la calidad de la educación que reciben los niños. Por eso a nosotros nos resulta muy importante ver cómo las empresas pueden encontrar los mecanismos para alfabetizar, si son todavía analfabetos, o para desarrollar la primaria, la secundaria, ojalá la media superior de los trabajadores con los que están. Pero además insistir en que no basta con asegurarle a los padres, sino trabajar porque los niños no repitan ese patrón. Es decir, que no abandonen la primaria, que no abandonen la secundaria, ojalá que no abandonen la media superior, porque si no a la vuelta de cierto tiempo tenemos otra vez el mismo problema. Mientras no aseguremos la educación gratuita, universal y de calidad para todos, las empresas seguirán teniendo problemas porque el personal que llega no tiene la calificación suficiente. Entonces, sí hay que resolver ese problema, pero hay que irnos a la base y al origen. Y cuando resolvamos la base y el origen, no hablaremos más de programas de alfabetización porque toda la población habrá tenido educación gratuita y de calidad. Muy bien, gracias. No sé si pudiera hacer ahora una pregunta hacia los organizadores. Tú mencionabas de la vivencia, la experiencia que tiene Natura. Aquí no sé si después pudiéramos hacer un acercamiento para que Natura nos expusiera su experiencia de voz propia y a lo mejor así ir abarcando más la experiencia y de primer plano con industria, ¿no? Que como en este caso somos nosotros, no sé, ¿verdad? Lo pongo en la mesa y es algo que me nació a partir de lo que comentó la maestra. Ariana, muchísimas gracias. Con gusto. Yo aquí rescato dos comentarios, uno que responde a tu pregunta y otro complementando lo que nos dijo UNICEF. A final de cuentas, como ustedes saben, por mandato UNICEF trabaja con la niñez, pero lo que se nos limita solo a los niños, y esto a nosotros como red nos llama a que hagamos también un segundo foro de diálogo, pero ahora invitando a la UNESCO, ¿no? Que ellos por mandato trabajan con la educación y podemos tener un segmento o un espectro más amplio del panorama. Les comparto que ayer tuvimos la oportunidad de participar en el foro de Grupo México, presentábamos la Agenda 2030 y también nos hacían la misma pregunta sobre el papel del adulto mayor. Nosotros
hemos incursionado, ¿no? Como Pacto Mundial, uno de nuestros principios hace referencia al trabajo incluyente. Muchas veces entendemos el trabajo incluyente al hablar de la diversidad de género, de preferencias sexuales, de identidad o de creencias, pero también está la inclusión generacional, ¿no? El reto para los jóvenes, para los millennials, de incluirse en la vida profesional tras un ciclo, me atrevería a decir, vicioso, en donde no se contrata por no tener experiencia y no se tiene experiencia porque no se contrata. Y lo mismo pasa, ¿no? En las dos puntas de la curva con las personas que tienen ya más de 50 años, ni siquiera entrando en un salto de que realmente lleguen a la vejez, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos en la mesa, responde a uno de nuestros 10 principios, la inclusión laboral, y sin duda la inclusión tiene que tener un tema al cual reflexionemos y presentemos propuestas sobre la generación. Y finalmente, la experiencia es claro, ¿no? Les decía que lo importante del Pacto Mundial es la participación de nuestros mismos participantes. En el calendario, más adelante les vamos a presentar el calendario de nuestras próximas actividades. Van a encontrar que en el encuentro anual, el 6 y 7 de julio, estamos dando el foro para que las empresas presenten lo que están haciendo para alinearse a estos ODS. Sabemos que Global Compact ofrece la plataforma a través de los COPs, los comunicados de progreso, pero pues hay un reto, ¿no? De quién lee los COPs, ¿no? Más allá de los grupos de interés de la organización, queremos que nuestros mismos participantes compartan entre sí. También me atrevo a adelantarles, hoy tuvimos una reunión con el board, hemos estado trabajando con el comité de comunicación del pacto y estamos ya en una lluvia de ideas para tener un canal de comunicación dentro de los participantes, ¿no? Que no tengan que pasar a través de Pamela para la coordinadora de comunicación del pacto, porque ustedes podrían decir, ¿sabes qué? A mí me interesa difundir esta actividad, pero pues nosotros como oficina del pacto no podemos difundir tu actividad y no la de alguna otra empresa, ¿no? Tenemos que dejar ser igualitario en oportunidades. Y por eso qué mejor que sean los mismos participantes lo que lo hagan. Si yo les decía en un inicio que el valor más, o el activo más grande del Pacto Mundial son sus participantes, pues sin duda esto se traduce en un beneficio de un networking. Entonces, es lo que estamos fomentando y en estos foros son las oportunidades. Ariane, espero haber contestado, si no, con gusto seguimos esta conversación más adelante. No, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Gonzalo Rosas. Vamos a abrir tu micrófono y por favor compártenos de dónde vienes, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimos saludos. Muchísimas gracias por abrir estos foros de comunicación. Realmente creo que son muy, muy importantes. Bueno, hablamos de Puebla, justamente del Centro de Responsabilidad Social, Sustenta. Mi duda es un poco más concreta. ¿Cuál podría ser una solución concreta a la meta 4.10 referente a aumentar la oferta de maestros calificados, en específico en zonas rurales, tomando en cuenta las gráficas presentadas? También, ¿sería pertinente utilizar la letrina de la tecnología para que más niños y sobre todo maestros tengan acceso a la educación? Disculpe, la segunda pregunta no la entendí. Si sería pertinente utilizar la letrina de la tecnología para que más niños y maestros tengan acceso a la educación. Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por las preguntas. Vamos con aumentar la oferta de docentes calificados. Lo que tenemos que tener claridad, creo, antes de responder a un problema, es entenderlo. Me explico. Claro. Muchas veces en los países se señala que hay una sobreoferta de docentes. Eso es una verdad a medias. Puede haber una sobreoferta de docentes en un estado y un déficit en otro. Puede haber una sobreoferta en primaria, pero un déficit en media superior. Más grave aún. Puede haber una sobreoferta de docentes en español y un déficit absoluto de docentes en lenguas mexicanas. Y si el maestro y el niño no se entienden, no hay educación posible. Y es lo que todavía pasa en muchas áreas rurales, indígenas y también áreas urbanas de México. Tenemos niños que hablan una lengua indígena y que no entienden a sus maestros porque el maestro habla el español, por ejemplo. Entonces, para hacer una oferta más pertinente, más apropiada de docentes calificados,
hay que hacer un trabajo a nivel estatal y ojalá también un análisis casi que a nivel municipal. Puebla tiene un trabajo interesante de análisis de su oferta educativa, del tránsito. Han hecho un trabajo bien serio desde la Secretaría de Educación para entender el problema, por ejemplo, de niños fuera de la escuela. Sin embargo, no hay una coordinación suficiente, pensamos nosotros, entre las distintas instancias que ofrecen calificación docente. Tenemos las normales, tenemos las universidades interculturales, universidades más urbanas, tenemos universidades públicas, universidades privadas, que no siempre conversan entre sí y que no siempre ofrecen su oferta de formación docente, no siempre está alineada con la necesidad del Estado, en términos de nivel, en términos de especialidad, en términos de lengua. Yo lo que animaría, si se trata, por ejemplo, de un centro de formación docente privado, es que se acerque a la Secretaría Pública del Estado, a la Secretaría de Educación Pública, a indagar cuáles son las necesidades de ese Estado y no ofrecer o hacer oferta educativa en una rama particular, vamos a decir, en formación de docentes de primaria, cuando el Estado lo que tiene es un déficit en secundaria. Cuando el Estado tiene un déficit de docentes de educación indígena, lo que se ofrece es educación general, porque lo que vamos a tener es entonces docentes con una formación distinta asignados para cubrir una vacante que no les corresponde. Y ahí no generamos calidad educativa. Estamos llenando una plaza, pero no estamos generando aprendizajes. La tecnología es súper valiosa, pero la tecnología por sí sola no resuelve los problemas. No es repartiendo computadoras ni repartiendo tabletas que se resuelve el problema. La tecnología ha ayudado y ayuda en muchos países. Hay ejemplos impresionantes, vamos a ir a un caso extremo, Australia, un país con una enorme extensión, mucha dispersión de su población y a través de cursos a distancia los niños pueden lograr su educación, digamos, lo que acá sería el equivalente de primaria, secundaria y hasta la media superior. Son cursos a los que acceden en línea, tienen materiales de consulta, se promueve grupos de interaprendizaje y hay tutores que trabajan a distancia, pero que son tutores que encuentran herramientas en línea. Es decir, si yo soy maestro de una zona rural y quiero enseñar la raíz cuadrada a mis chicos, no la han aprendido bien, quiero material adicional, entro a un servicio en línea y a través de ese servicio consigo material adicional para mis estudiantes, tengo ideas de cómo desarrollar la clase de otra manera, porque ya de la manera que le expliqué no me entendieron, entonces voy a utilizar un mecanismo alternativo, voy a tener ideas en esa plataforma, ideas, estrategias y materiales para trabajar. Y esas son cosas en que la empresa privada es clave, porque tiene la tecnología, tiene el know-how, tiene el personal calificado que podría ayudar a elaborar esos bancos de información, bancos de herramientas, bancos de materiales para los niños en particular, los niños, las niñas, los adolescentes y por qué no los adultos de zonas rurales, de zonas dispersas o que no pueden acceder a la escuela en el horario regular por la dificultad que fuera. Quizás porque trabajan y solo pueden acceder en las noches, tienen la conectividad o hay un centro, eso también puede ser un aporte de empresas privadas, generar espacios comunales, comunitarios, con buena conectividad, con buenas máquinas, donde los adultos o los niños o los padres van a conocer otras experiencias o a tener acceso a materiales de su mundo. Lo que nos ofrece ahora, por ejemplo, para materiales en lenguas indígenas. Antes era muy complicado imprimir un texto en una lengua indígena, bueno, imprimir un texto en general es caro.
y cuanto menor la población, ustedes saben, el costo unitario sube. Ahora podemos hacer materiales en línea que el maestro con una impresora puede reproducir para sus niños, y eso a muy bajo costo. Entonces se trata de poner al lado al generador del conocimiento con aquellas personas que saben de tecnología y que nos pueden dar la mano para hacer materiales de bajo costo, de alta llegada, de alto impacto, o para facilitar la conectividad a escuelas o a centros comunitarios que por sí solos no podrían tener. Doctora, ¿me escuchan? Sí. Doctora, se lo agradezco mucho. Trabajaremos por la equidad intercultural y por una tecnología con contenido a mayor alcance. Gracias por la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Carolina. Carmen, ahora tenemos ya 6 preguntas, entonces, y ya estamos un poco limitados de tiempo. Bueno, todavía tenemos 20 minutos, nada más para contemplarlo. Sin duda el contenido está siendo valiosísimo y cuenten con que difundiremos lo que estamos aquí platicando. Entonces, Aleida Rubiños, abrimos los micrófonos y así proseguimos. Adelante, Aleida. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy directora del Centro de Atención y Desarrollo Integral para Adolescentes y Niños. Somos una asociación civil y sobre todo estamos trabajando en la meta 4.5, eliminar disparidades. Nosotros hemos tenido algunos casos, estamos en Oaxaca, y hay muchos niños que llegan, digamos, en edades de 9, 10 años, con discapacidad intelectual principalmente, y no son escolarizados. No son escolarizados porque dentro del aula regular, o lo que le llamaríamos la educación básica, pues ya no tienen el acceso, y no solamente por las barreras en cuestión de currículum, sino también en cuestión de contexto, en cuestión de ideología, y bueno, la preparación de los profesores, ¿no? Que es otro tema que se está tocando. En teoría, se deberían de hacer adaptaciones. Son enviados en muchas ocasiones a los CAM, Centros de Atención Múltiple, pero como ustedes saben, o quiero creer que saben, pues aquí en Oaxaca hay grandes problemas en materia de educación. Entonces, nosotras tenemos una barrera muy grande y me gustaría si nos pudieran orientar. ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros estamos ahorita funcionando prácticamente con nuestros ingresos. Estamos en el trámite todavía para poder ser donatarias o para obtener CLUNY, que son como aspectos que a veces pueden servir para descarga de recursos. Sin embargo, sí nos gustaría trabajar más grande, ¿no? Y sobre todo en esta parte tanto de la formación del docente como impactar en los padres de familia, porque también precisamente por ignorancia en muchas ocasiones no se toman las medidas necesarias a tiempo para que los niños puedan ser incluidos en la escuela y para que también los papás pues colaboren, ¿no? Desde un enfoque, se le llama enfoque ecológico, para que se trabaje con esta población. Muchísimas gracias. ¿Viene de alguna institución? ¿Me repite? No retuve el nombre. Sí, es Centro de Atención y Desarrollo Integral para Adolescentes y Niños, Centro Adrián. Centro Adrián. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Mire, nosotros hemos tomado contacto con un centro, Piña Palmera, que está en la costa de Oaxaca, justamente tiene una experiencia muy interesante de trabajo con maestros y comunidad. El enfoque inclusivo efectivamente fue asumido con mucha buena voluntad por gobiernos, secretarías de educación, países, pero lamentablemente no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la preparación de los docentes y de la comunidad, que significa tener a un niño, una niña, un adolescente con una discapacidad. Es una persona como cualquiera de nosotros, y como cualquiera de nosotros es diferente. Pero esa diferencia requiere, como la diferencia de lengua, de religión, etcétera, requiere pues de tomar medidas específicas. Y lamentablemente, insisto, esta falta de preparación de los docentes todavía es fuerte. No hay una oferta suficiente, como no hay trabajo suficiente con la comunidad para ustedes que tienen un centro de este tipo,
para que la comunidad lo asuma. Y para nosotros es clave, otra vez vuelvo al tema de la primera infancia, muchas dificultades que se encuentran en la primaria, que se refieren a discapacidades, podrían haber sido menores o prácticamente superadas si esos niños hubiesen tenido una atención temprana detectando las dificultades a tiempo. Estos problemas, cuando se presentan, la brecha se abre de manera geométrica, lo saben ustedes, es decir, se va multiplicando, mientras que resueltos entre los 0, los 3 años o antes de los 5, a veces se reducen y hasta se eliminan. Hay discapacidades, hay problemas a veces ya neurológicos que es mucho más difícil de atender, pero insisto, la atención temprana genera. Una recomendación que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando con Cedesol a nivel todavía de estancias infantiles, ojalá en algún momento lo podemos hacer a nivel de primaria y de la educación básica en general, es fortalecer las redes de sociedad civil. Tienen una gran experiencia desarrollada en esta materia, tienen muchos materiales valiosos que habría que compartir y difundir. Hay una red a la que nosotros hemos apelado acá en Ciudad de México y nos han hecho llegar una cantidad de materiales para escuelas inclusivas, para adaptar actividades para niños pequeños según la discapacidad, según el problema que tengan, que si es auditiva, si es motora, si es visual o múltiple, y en realidad nuestra función principal va a ser difundir este material, no hay que inventar el hilo negro, pero sí los estamos alentando a trabajar más en redes, entre estancias, ojalá más adelante lo podamos hacer entre escuelas, para que el conocimiento acumulado y ya las capacidades desarrolladas puedan compartirse. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Carlos Olmedo, vamos a activar el micrófono. Adelante, te escuchamos, Carlos. Sí, se me está escuchando, disculpa. Adelante, Carlos, te escuchamos. Ok, buenas tardes, yo soy Carlos Olmedo Yúdico, soy el director general del Grupo de Ingeniería Aplicada al Petróleo, GIAP. Mi grupo se dedica, obviamente, como su nombre lo indica, a la ingeniería en zonas petroleras, ¿no? Actualmente la industria petrolera está en un stand-by que está provocando, obviamente, disminución de actividades. Sin embargo, en lugar de pregunta, yo quiero darles mis observaciones y platicarles lo que hemos estado haciendo rápidamente y una visión de lo que podríamos hacer juntos en ayudando la educación y obviamente la industria petrolera. Nosotros, desde que empezamos nuestras actividades, el grupo decidió que parte de nuestras ganancias tenía que ser para la zona donde trabajamos, y en específico, obviamente sabemos que la educación y que la infancia y los adolescentes son lo principal, es el principal asset de los mexicanos y de cualquier región donde se trabaja. Entonces, a pesar de que todavía mantenemos un estatus de pyme y que estamos en crisis, hemos seguido trabajando en lo que podemos, apoyando. Por ejemplo, hemos ido a dar pláticas con disfraces a alguna que otra primaria de Villahermosa, Tabasco, explicando lo que es una familia responsable, lo que es un ambiente responsable, un ambiente sin violencia, lo que es la igualdad entre niños y niñas, por qué no debe de haber bullying, con ejemplos y motivación a los niños, ¿no? Llegando
de una manera en que se les, con juegos y disfrazados tal vez a veces, para que llamar la atención no nada más de ellos, sino de los profesores. Hemos tratado también de apoyar a los jóvenes con apoyos por ejemplo, mandamos bueno, apoyamos a los jóvenes que fueron al Life Fest a Túnez a concursar en la Feria Internacional de Ingeniería y Tecnología en marzo. Y bueno, los chavos se trajeron, el primero y segundo lugar fueron de mexicanos, y lo ganó un tecnológico de Veracruz el primer lugar, y el segundo lugar pues los estudiantes que pudimos apoyar en ir de Villahermosa se trajeron el segundo lugar. Y bueno, ahorita seguimos trabajando con ellos, apoyándonos con el equipo de béisbol de Tabasco, con los Olmecas. Estamos ayudando a que ellos se sigan desarrollando en su carrera. Bueno, están estudiando todavía, apoyando a que el parque tenga una manera de cómo generar su propia agua para riego a partir de los aires acondicionados. Estamos viendo que un parque que hemos dedicado a la infancia de Tabasco sea autosustentable con la luz generada a través de celdas solares, mantenga esa zona para los niños cuando se aburren de un partido de béisbol, se salgan a jugar un rato, que tengan iluminación, y enseñándolos principalmente también a separar. Estamos ahorita en la parte también de enseñarlos a separar la basura, y que sepan que es una parte importante el ayudar a las familias a organizarse para separar la basura, que no todo vaya en un mismo contenedor. Ya como industria petrolera, lo que estamos tratando de hacer, y lo que hacemos al estar haciendo análisis de línea base social, donde se van a establecer las nuevas empresas que estamos esperando que lleguen a México, y las que ya están y que están teniendo sus propios campos, es el buscar los intereses realmente que necesita la zona para que no haya problemas sociales al establecerse o una industria extranjera nueva o una industria que está situada en otra zona del país y que llegan a una nueva zona petrolera, y que obviamente va a generar ciertos desencantos con ciertos grupos, ¿no? Entonces aquí estamos apoyando, haciendo estudios para ver cuáles realmente cuáles son los intereses tanto de los líderes de la zona como los intereses propios de toda el área de influencia donde se va a estar trabajando, que puede ser desde mejorarles caminos hasta mejorarles las escuelas. Por obligación contractual, las nuevas compañías que lleguen a México y se establezcan en zonas de explotación petrolera, una parte de su ganancia, una parte del dinero de su contrato debe de ir a la generación de... Carlos, perdón, nada más por respetar los tiempos, Carlos, gracias por tu comentario. Lo importante aquí es compartir, ¿no? Y creo que es bien importante lo que hacen desde el sector petrolero. ¿Va dirigido a alguna otra pregunta? Porque tenemos todavía algunas manos levantadas y nos queda poco tiempo para dar más oportunidades. ¿O era solo el comentario? La pregunta es cómo nos podemos apoyar tanto con el Pacto Mundial como la UNICEF para que cuando hagamos estos estudios y estas nuevas escuelas o mejoremos las escuelas, trabajar en conjunto para que se vea que el apoyo no es nada más de una compañía petrolera, sino que venimos con la idea del Pacto Mundial y la idea de la UNICEF en particular, y que se vea que no... Perfecto. No, ustedes como participantes del Pacto Mundial siempre van a contar con el apoyo de la red, y con gusto podemos coordinar vía correo alguna llamada, alguna reunión para ver puntualmente, ¿no?, cómo pueden aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, los beneficios que ofrece el Pacto Mundial. Entre ellos es la vinculación con el sistema de las Naciones Unidas, integrada e incluida la agencia de UNICEF. En este caso, y si identificáramos que PENUMA o PNUD, por mencionar algunas otras agencias podrían vincularse, pues creo que por ahí lo podríamos vincular. También tenemos una pregunta por parte de... ¿Cómo, perdón?
Itaí López. Adelante, Itaí, y después vamos a proseguir a leer las 2 preguntas que tenemos por escrito. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Adelante, Itaí, te escuchamos perfecto. Bueno, mucho gusto. Yo estoy colaborando aquí en el DF. Nosotros somos Profesor Chiflado. Lo que nosotros hacemos en Profesor Chiflado es básicamente inspirar en las personas del mundo el deseo de seguir aprendiendo. Esto lo hacemos con este método, con un método de enseñanza único y de alta recordación, enfocado a diferentes programas que tenemos. Uno de ellos es Sálvese quien lea, otro de ellos tiene que ver con el empoderamiento a los maestros, que se llama Educación Conciencia. Y bueno, tenemos la verdad un catálogo de temas bastante bueno. Todos son programas, todos cuentan con avales técnicos y todos están reconocidos. Mi pregunta es, bueno, primero agradecer la participación de la doctora. La verdad es que el tema ha sido muy enriquecedor, perdón. Y bueno, mi pregunta es, ¿en dónde encontramos o en dónde encuentro el dato que ella comentó al principio, que es el que decía que la TIR más alta se encuentra en los niveles de la primera infancia? Y la otra, noto que a lo largo de la presentación han habido como metas respecto de la ODS. ¿Dónde encontramos esta lista de metas que fueron presentando a lo largo de la presentación? Muchísimas gracias, Itaí. Si luego, bueno, yo he pasado mi correo electrónico, por favor, para todos. No sé si lo he hecho correctamente, pero me parece que sí. Siéntanse con la libertad de, si tienen más preguntas, comentarios. A nosotros nos interesa mucho conocer todas las experiencias interesantes que hay en educación, porque cuando conversamos a nivel federal con las autoridades de la SEP o a nivel estatal con los distintos estados con los que trabajamos, nos piden ayuda en el tema educativo. Sonora, la gobernadora entrante, es una persona muy comprometida con la infancia, dice, ¿qué hago en educación? No se trata, otra vez digo, de inventar el hilo negro o el agua tibia. Nosotros decimos, bueno, pueden ir a ver a Nuevo León qué están haciendo para retener a los niños en la escuela y que no se vayan. Puede ir a ver usted en Chiapas cómo están haciendo el monitoreo de los niños fuera de la escuela. Puede ir a Guerrero a ver cómo están trabajando los planes escolares de gestión de riesgo integral. Y en fin, hay diferentes experiencias en los distintos estados, a veces públicas y a veces privadas, y a nosotros nos interesa tener acceso a esa información para difundirla y que los estados que están sinceramente interesados en que la educación de niños, niñas y adolescentes mejore, puedan acceder y conocerla de manera directa. Y a veces lo hacemos con otros países. Esta experiencia que dice Carlos sobre el tema de las empresas petroleras que hacen. Nosotros conocemos en Chile, por ejemplo, cómo las mineras que están en la región 9, 10, Tarapacá o al norte, ya cerca de la frontera con Perú, han generado un ciclo virtuoso en donde, mejorando la calidad de la educación en ciencias que reciben las escuelas de esos estados, los niños están teniendo mejores resultados y por lo tanto también mejores postulantes a las universidades para ramas científicas, y algunos de ellos están trabajando precisamente en las mineras, porque el problema que tenían en estas empresas es que tenían que traerse el personal, ellos están al norte del país, tenían que traerse el personal del centro del sur, no generaba la región los recursos humanos que la minería de esas regiones necesitaba. Entonces se hace un círculo virtuoso y no es la inversión directa, como decía hace un rato, los voy a alfabetizar a los adultos, sino una inversión de un poquito más largo plazo. Voy a trabajar con los niños y entonces resuelvo el problema para siempre. No lo resuelvo en ese momento, sino genero la capacidad en el Estado. Para lo que necesiten, tienen mi correo, me interesa mucho conocer, digo, estas experiencias. Como UNICEF es un capital que podemos poner en circulación, el conocimiento es un capital. Todo lo relativo a las metas
a los ODS y sus metas, los indicadores todavía no están en la página. Pongan ODS 4, pongan Objetivo de Desarrollo del Milenio, y si no me acuerdo están colgados en la página del PNUD mundial, pero también debe estar seguramente en la página de PNUD en México, y están cada una de las metas que he señalado. Y luego para la tasa de retorno que señalé en algún momento, pongan Heckman, tasa de retorno, primera infancia, y también eso, y si no tengo material que yo les puedo alcanzar, si me mandan un correíto. Pues le agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias a las dos. Finalmente, les compartiré las preguntas que tenemos escritas, leeré las dos que tenemos y ya después la doctora Carmen nos hará favor de contestar y concluimos, damos el cierre del foro de diálogo. Una de esas preguntas es de Gisela Vázquez de Sura, México. Nos comenta que en Sura consideran que fomentar la educación financiera y social a través del desarrollo de habilidades para la vida desde edades tempranas contribuiría al cumplimiento de la meta 4.7 y por eso hace hincapié en que se necesita que el sector privado y público impulsen este tema. Se han dado pasos, pero es necesario institucionalizar este tipo de ayudas, ¿no? Es más un comentario el que aporta Sura, y después Lisette Flores también acompañado de un comentario bien importante. Ella representa una asociación civil en Torreón. Ellos trabajan con personas con diferentes discapacidades y pues también se topan con estos obstáculos de que las escuelas muchas veces no cuentan con el apoyo, ¿no? O las facilidades necesarias. Ellos apoyan actualmente a escuelas regulares con el fin de que se vuelvan incluyentes, por así decirlo, ¿no? Para personas de visión baja o ceguera, dan incluso asesorías. Ver Contigo es una de sus campañas, pero pues lamentablemente no tienen el apoyo necesario, ¿no? Para incluso cubrir algunos gastos operativos. Por lo tanto, preguntan cómo se puede buscar el apoyo de instancias que puedan garantizar contar con maestros capacitados en un periodo definido. No sé, doctora Carmen, si hubiera algo que comentar al respecto, y también para aprovechar para concluir. Muchísimas gracias. No soy doctora todavía. Soy maestra. Lo de educación financiera y en particular el enfoque del desarrollo sostenible es clave en la formación de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los profesionales. Es un enfoque del que hemos carecido muchas veces en la educación, y por ello también vemos que estamos siempre tentados de dar respuestas de corto plazo en lugar de pensar que el planeta debe seguir existiendo por siglos y siglos. Ojalá que los seres humanos como especie tenemos que asegurar nuestra supervivencia, y eso pasa por mirar de manera diferente nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con, sobre todo, los otros seres humanos. Ustedes mismos lo ponían al principio, no puede haber una educación de calidad que no sea equitativa. Mientras la educación no sea para todos, no será de calidad. Mientras en el país no tengamos a todas las niñas, los niños en la escuela, no podremos tener una real democracia sostenible, una paz sostenible, un México sostenible. Yo creo que esta visión es clave, que viene desde probablemente la empresa privada. Cómo hacemos sostenibles nuestras inversiones, hay que trasladarla también a la educación desde los niños chiquititos. No se trata de utilizar algo y gastarlo o acabarlo, como se hace muchas veces con las materias primas o los bienes no renovables. Se trata de pensar en hoy, en mañana, en pasado. Se trata de pensar en mí, pero también en ti, y sobre todo de pensar en nosotros, como comunidad, como país, en una lógica más de sostenibilidad como humanidad, como país. Esto solamente para añadir al comentario que ya hizo Gisela. Nuevamente, con relación a los niños de discapacidad, es una deuda pendiente, y el acceso a fondos, nosotros somos un fondo sin fondos, nosotros también recaudamos, y la alianza con las empresas privadas es clave. Tenemos en educación alianzas muy serias que agradecemos desde hace muchos años, por ejemplo con Leomont para primera infancia, Privalia, Santander México, que nos aportan para educación, el Banco Compartamos también para primera infancia. Hay que tejer alianzas, no hay otra forma,
mientras hacemos juntos incidencia para que el Estado designe, conceda más fondos presupuestal. Si bien hay una lógica de per cápita, tiene que haber una inversión más fuerte en zonas más alejadas. No puede ser el mismo per cápita de una zona urbana. En las zonas más alejadas, donde hay más brechas, donde ha habido menos acceso al Estado, a los servicios públicos, pues la inversión tendrá que ser más fuerte hasta que se nivele el piso. En el tema de niños con discapacidad es uno de los pendientes. Insisto, yo creo que por ahora la empresa privada puede hacer una diferencia aportando parte de los recursos que se requiera mientras hacemos juntos la abogacía para que los estados, sean el nivel federal, los niveles estatales o locales, contribuyan con fondos para cerrar estas brechas. Muchísimas gracias, Carmen. Sin duda las alianzas son un elemento clave y por eso es que aquí como Sistema de Naciones Unidas presentamos, gracias a todo el sector privado. Nos preguntaban cuándo pueden volver a escucharlo. Les decía en un inicio que en un par de días estará ya disponible en el canal oficial de YouTube. Van a recibir una encuesta. Este es el 5º foro de diálogo. Ya hemos hablado de paz, ya hemos hablado de empoderamiento e igualdad de género, ya hemos hablado de la implementación de la Agenda 2030 con la Coordinación Nacional del Sistema de Naciones Unidas. El mes que entra tenemos el evento anual, en donde de forma presencial tendremos 10 mesas de trabajo. En una mesa hablaremos sobre pobreza y hambre, ODS 1 y 2, en otra hablaremos sobre saneamiento, ODS 3 y 6, otra mesa hablaremos solamente de educación, del ODS 4, otra mesa de desigualdad con el ODS 5 y el 10, una sobre comunidades sostenibles respondiendo al ODS 11 y 14, así es. Otra mesa hablaremos sobre medio ambiente, el ODS 6, el ODS 7, 13 y 15. Sobre crecimiento económico será otra mesa, el ODS 8, 9 y 12. Habrá una mesa para paz, el ODS 16, y habrán 2 mesas sobre alianzas. Una alianza público-privada y otro que será alianzas con las cámaras empresariales. Ahí estará el PNUD, estará presente ACNUR, la UNODC, la OIT, PENUMA, ONU Habitat, UNESCO, estará presente la FAO, la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres y también UNICEF, ¿no? Entonces pueden darse cuenta aquí la coordinación tan importante que Pacto Mundial está haciendo con el Sistema de Naciones Unidas para aterrizar estos objetivos de desarrollo con las diferentes partes. Entonces, el próximo foro de diálogo será vía webinar, vía esta plataforma, el primer jueves de agosto. Hablaremos con ONU Habitat sobre el desarrollo de comunidades sostenibles. En septiembre, el primer jueves de mes, hablaremos sobre el ODS 8, el trabajo incluyente y decente, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En noviembre, con ONUDI, tendremos el primer foro de diálogo sobre industria. Y en diciembre, bueno, también tendremos uno con la OMS el 3 de noviembre hablando de salud. Y en diciembre, a manera de recapitular el año, haremos un foro de diálogo sobre el ODS 17, presentando los avances y sobre todo el documento que integraremos este año. Un documento que esperamos lanzar en octubre, el 6 de octubre. Entonces, nos vamos próximamente al Leader Summit. Dentro de las próximas actividades estaremos en Nueva York con una delegación mexicana importante y nos dará gusto saludar ahí a las otras redes que también nos escucharon. Vuelvo a mandar un caluroso saludo a la red de Panamá que está ahí presente. Pues sin más, agradezco infinitamente a la maestra Carmen de UNICEF. Es que esto era para un doctorado, ¿no? Este contenido tan valioso. Muchas gracias, Carmen. Agradece, por favor, a Isabel, a Román, a todo el equipo, por favor, de UNICEF, de nuestra parte. Muchas gracias a todos ustedes, en particular al Pacto, por la invitación, a los participantes, a las empresas que contribuyen día a día, a veces silenciosamente, a veces es un poco más visible, que contribuyen con nosotros, con otras agencias, con otras iniciativas. Insisto, el cumplimiento de derechos tiene que ver no solo con los estados, que son los garantes, sino sobre todo con la sociedad civil organizada, demandante, vigilante, participante, las empresas privadas que muchas veces están supliendo a los estados, pero con cuyo conocimiento y con cuyo aporte seguramente avanzaremos y llegaremos, espero, a cumplir las metas al 2030. Muchas gracias, reitero la invitación, dejo mi correo para lo que ustedes necesiten, seguimos en contacto y gracias por enviarme información sobre
También esta última diapositiva son los retos de contacto de la Red Mexicana del Pacto Mundial. Agradezco a Pamela Parra por el diseño de la presentación, la gestión de este foro de diálogo, y a Liz Hernández también por la gestión de los participantes. Agradecemos a Cerna, ¿no?, nuestra agencia de relaciones que está aquí presente, que siempre nos apoya difundiendo este contenido. Siendo las 12:34, ¿no?, terminamos este quinto foro de diálogo. Que disfruten su jueves y pues quedamos completamente a sus órdenes. Muy buenas tardes.